La última vez que Elena Torres cantó frente a toda la comunidad, nadie imaginó que aquella sería también la última vez que la verían durante más de 20 años. Era una tarde tranquila, de primavera. El sol entraba por los vitrales del antiguo templo del pueblo y teñía de colores suaves las paredes de piedra. Como cada semana, el coro se había reunido para acompañar la ceremonia. Elena ocupaba su lugar habitual en la primera fila. Tenía 45 años, una voz cálida que parecía abrazar a quienes la escuchaban, y una sonrisa serena que muchos consideraban parte inseparable de aquel lugar. Cantó como siempre, saludó a todos como siempre, y al terminar, se marchó caminando por la plaza, como siempre. Pero esa misma noche desapareció, sin despedirse, sin explicar nada, sin dejar una sola palabra. Durante años, aquella desaparición se convirtió en una de las historias más comentadas del pueblo. Algunos aseguraban que había huido con alguien, otros creían que se había marchado por problemas económicos. Incluso, hubo quienes inventaron historias mucho más extrañas para llenar el vacío que había dejado, pero la verdad era mucho más dolorosa y también mucho más humana. Mi nombre es Gabriel Mendoza, y durante mucho tiempo fui director del coro donde Elena cantaba. Cuando pienso en ella, no recuerdo primero su voz, recuerdo sus rutinas, porque las personas dejan huellas precisamente en los detalles pequeños. Elena llegaba siempre media hora antes que todos. Abría cuidadosamente una carpeta azul donde guardaba partituras antiguas, acomodaba las sillas que estuvieran fuera de lugar, y luego preparaba café para quienes iban llegando. Nunca parecía tener prisa, nunca levantaba la voz, y siempre encontraba tiempo para escuchar a los demás. Si una vecina estaba triste, Elena la escuchaba. Si algún anciano necesitaba ayuda para regresar a casa después de un ensayo, Elena lo acompañaba. Si algún niño olvidaba la letra de una canción, Elena era quien permanecía después, ayudándolo a practicar. Por eso su ausencia fue tan difícil de entender. No desapareció una persona cualquiera, desapareció alguien que formaba parte de la vida cotidiana de todos. Vivía sola en una pequeña casa blanca, al final de una calle cubierta de jacarandá. Desde la muerte de su esposo, ocurrida muchos años atrás, había aprendido a convivir con la soledad de una manera tranquila y digna. Tenía un hijo llamado Andrés, que vivía en otra ciudad y trabajaba como ingeniero. Hablaban poco, aunque ella jamás se quejaba de eso. Al contrario, siempre encontraba alguna excusa para justificarlo. Está ocupado, decía sonriendo. Tiene muchas responsabilidades. Ya me llamará cuando pueda. Pero quienes la conocíamos, de verdad sabíamos que detrás de aquella comprensión existía una tristeza silenciosa. Porque hay ausencias que una madre aprende a esconder para no sentirse egoísta. Recuerdo especialmente las tardes de los miércoles. Después del ensayo, Elena caminaba sola hasta una banca de la plaza. Permanecía allí observando a las familias pasar, a los niños correr detrás de las palomas y a los abuelos conversando bajo los árboles. Muchas veces me senté junto a ella, y aunque hablábamos de cosas sencillas, siempre tenía la sensación de que cargaba algo que nunca terminaba de decir completamente. Una tarde me confesó algo. A veces siento que me estoy volviendo invisible. Lo dijo sonriendo, pero sus ojos no sonreían. ¿Por qué dices eso?, pregunté. Elena observó a una familia que cruzaba la plaza. Después, respondió lentamente, porque cuando las personas envejecen, muchos dejan de preguntar cómo están
Realmente, aquellas palabras quedaron resonando dentro de mí durante años, porque tenían razón. La vida suele prestar atención a quienes comienzan algo, pero pocas veces observa a quienes siguen resistiendo en silencio. Los meses anteriores a su desaparición fueron extraños, no dramáticos, tampoco escandalosos, simplemente extraños. Algunas personas notaron que Elena parecía más cansada. Otras comentaban que se quedaba largos ratos observando el horizonte desde la plaza, y varias veces fue vista entrando a la oficina de correos del pueblo. Nadie le dio importancia, porque los cambios pequeños rara vez llaman la atención hasta que es demasiado tarde. La noche de su desaparición fue tranquila, demasiado tranquila. Según contaron los vecinos, regresó a casa después del ensayo habitual. Saludó a la señora Marta, que regaba las plantas frente a su puerta. Compró pan para el desayuno del día siguiente y entró a su vivienda poco antes de las 8. A la mañana siguiente, ya no estaba. La cama permanecía tendida, la cocina ordenada, las fotografías en su lugar, y sobre la mesa del comedor había una taza vacía, cuidadosamente lavada. Nada indicaba una emergencia, tampoco sugería un accidente. Simplemente se había ido. Las autoridades investigaron durante semanas, después, durante meses, pero nunca encontraron respuestas. Su hijo Andrés regresó apresuradamente al pueblo cuando recibió la noticia. Recuerdo perfectamente su rostro. Durante aquellos días, parecía un hombre perseguido por algo más grande que la preocupación. Recorrió hospitales, visitó comisaría, habló con vecinos y preguntó una y otra vez si alguien había visto algo extraño. Pero nadie sabía nada. Con el paso de los años, la búsqueda se fue apagando lentamente, como suele ocurrir con muchas historias dolorosas. La vida continuó. Nuevas familias llegaron al pueblo. Otras personas se marcharon. Los niños crecieron. Los ancianos envejecieron. Y el lugar que Elena ocupaba en el coro permaneció vacío durante mucho tiempo, antes de que alguien se atreviera a sentarse allí. Pero incluso entonces, nadie lograba reemplazarla realmente, porque algunas personas dejan una ausencia demasiado específica. Yo seguí dirigiendo el coro durante muchos años más, y cada vez que abría el viejo armario donde guardábamos las partituras, veía la carpeta azul que Elena había dejado atrás. Nunca tuve valor para tirarla, tampoco para abrirla, hasta que ocurrió algo inesperado, 22 años después de su desaparición. Una mañana de otoño, recibí una llamada del nuevo encargado de correos. Su voz sonaba confundida. Creo que encontré algo que debería ver. Cuando llegué a la oficina, el hombre sostenía un sobre amarillento por el tiempo. No tenía remitente, solo una indicación escrita a mano. Entregar a Gabriel Mendoza cuando hayan pasado 20 años. Sentí un escalofrío inmediato, porque reconocí la letra. Y era la letra de Elena. Mis manos comenzaron a temblar mientras observaba aquel sobre envejecido. El encargado explicó que había sido encontrado detrás de un viejo archivador durante una remodelación reciente. Probablemente había permanecido olvidado durante décadas. Durante varios minutos no pude abrirlo. Simplemente lo observé como si dentro estuviera esperando una parte del pasado que nunca había terminado de desaparecer. Finalmente rompí el sello y encontré una carta. Una carta larga, muy larga, escrita con la misma caligrafía tranquila que recordaba perfectamente. Las primeras líneas hicieron que el corazón me golpeara con fuerza dentro del pecho. Si estás leyendo esto, significa que ya pasó suficiente tiempo para contar la verdad. Y entonces comprendí que la desaparición de Elena
Jamás había sido un misterio, había sido un sacrificio. Durante varios minutos fui incapaz de continuar leyendo. Tenía la carta entre las manos y el corazón acelerado, como si de pronto hubiera regresado 22 años atrás. Afuera, las personas seguían caminando por las calles del pueblo, sin imaginar que una historia que todos creían enterrada estaba a punto de encontrar finalmente una respuesta. Respiré hondo y seguí leyendo. Sé que durante años muchas personas intentarán entender por qué me fui. Algunos pensarán cosas que no son ciertas. Otros sentirán enojo. Quizás incluso mi hijo llegue a creer que lo abandoné. Por eso escribo estas palabras, no para justificarme, sino para explicar algo que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Las siguientes líneas estaban escritas con una sinceridad que me estremeció. Hace 3 años me diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Al principio los médicos dijeron que avanzaría lentamente. Después, comprendieron que estaba empeorando más rápido de lo esperado. Poco a poco comencé a perder fuerza, memoria y coordinación. Los especialistas me explicaron que llegaría un momento en que dependería completamente de otras personas. Tuve que detenerme nuevamente y recordé aquellas últimas semanas antes de su desaparición. El cansancio, las ausencias en la mirada, las largas visitas al correo, los silencios, todo comenzaba a tener sentido. La carta continuaba. No le conté a nadie porque tenía miedo, no miedo a morir, miedo a convertirme en una carga para quienes amaba. Aquellas palabras parecían atravesar el papel, porque describían perfectamente a Elena, una mujer que había pasado la vida cuidando a otros, una mujer incapaz de imaginarse siendo cuidada. Seguí leyendo. Mi hijo ya tiene demasiadas responsabilidades. Ha construido una vida lejos de aquí. Sé que me quiere, aunque nos hayamos alejado con los años. Y precisamente porque lo quiero, no puedo pedirle que abandone sus sueños para acompañar el final de los míos. Sentí un nudo en la garganta, porque entendí algo doloroso. Mientras Andrés había vivido pensando que quizás no había sido suficientemente importante para su madre. Ella había tomado aquella decisión precisamente por amor, pero la carta todavía guardaba revelaciones más profundas. Hace algunos meses recibí una noticia inesperada. Mi hermana Isabel, a quien no veía desde hacía décadas, me escribió desde el sur. También está sola, también está enferma, y me pidió que fuera a vivir con ella. Después de mucho pensarlo, acepté. Entonces, comprendí la verdad. Elena no había desaparecido. Había elegido marcharse silenciosamente, sin despedida, sin explicaciones, y había pedido que la verdad permaneciera oculta. Continué leyendo durante horas, porque la carta era extensa. Más de 40 páginas escritas a mano. En ellas, relataba recuerdos de su infancia, de su matrimonio, de la muerte de su esposo, y sobre todo, de su hijo Andrés. Cada página estaba llena de amor, un amor tranquilo y maduro, profundamente humano, pero también lleno de tristeza. En uno de los fragmentos, escribió algo que jamás olvidaré. Las personas creen que la soledad es estar físicamente solo. Yo aprendí que la verdadera soledad es no querer preocupar a quienes amas. Es sonreír por teléfono cuando te preguntan cómo estás y responder que todo va bien, aunque acabes de llorar durante 1 hora. Tuve que cerrar los ojos porque conocía a muchas personas mayores que vivían exactamente así, protegiendo a sus hijos, incluso cuando eran ellos quienes necesitaban protección. Cuando terminé de leer la carta, el sol ya comenzaba a ocultarse.
y supe que debía buscar a Andrés. No fue difícil encontrarlo. Seguía viviendo en la ciudad donde había formado su familia. Ahora era un hombre de más de 60 años. Tenía el cabello completamente gris y una expresión cansada que los años parecían haber vuelto permanente. Cuando le dije que había encontrado una carta de su madre, permaneció inmóvil varios segundos. Después, me invitó a entrar. Nos sentamos en silencio, frente a una mesa de madera, mientras le entregaba el sobre. Observó la letra de Elena, y comenzó a llorar, antes siquiera de abrirlo. Aquello me rompió el corazón, porque comprendí que había pasado más de 2 décadas esperando respuestas, esperando explicaciones, esperando algo que le permitiera convivir con aquella ausencia. Durante los días siguientes, Andrés leyó la carta una y otra vez. Algunas partes las leía en voz alta, otras no podía terminarlas sin detenerse. Había fragmentos especialmente dolorosos, y uno de ellos decía: si algún día lees esto, hijo, quiero que sepas algo importante. Nunca te alejaste de mi corazón. Las distancias existen en los mapas, pero no en el amor de una madre. Incluso cuando hablábamos poco, seguía siendo lo primero que pensaba al despertar, y lo último que recordaba antes de dormir. Andrés lloró durante mucho tiempo después de leer esas palabras, porque durante años había cargado una culpa enorme. Pensaba que quizás había trabajado demasiado, que había visitado poco, que no había prestado suficiente atención. Y aunque parte de aquello era cierto, la carta también le mostró otra verdad. Su madre nunca había dejado de amarlo. Jamás. Con el paso de las semanas, la noticia comenzó a extenderse por el pueblo. Las personas que durante años inventaron teorías y rumores, finalmente conocieron la verdad. Y algo curioso ocurrió. Muchos comenzaron a hablar de sus propias historias, de sus propios silencios, de las cosas que nunca se atrevieron a decir. La señora Marta confesó que llevaba años ocultando problemas de salud para no preocupar a sus hijos. Don Roberto admitió que no veía a su nieto desde hacía 6 años, porque ninguno se animaba a dar el primer paso. Y poco a poco, aquella carta dejó de ser solamente la historia de Elena. Se convirtió en un espejo para toda la comunidad, un recordatorio de cuánto amor suele esconderse detrás de los silencios. Meses después, Andrés tomó una decisión inesperada. Regresó definitivamente al pueblo, no para quedarse atrapado en el pasado, sino para reconciliarse con él. Compró la antigua casa de su madre, que llevaba años desocupada, y comenzó a restaurarla poco a poco. Conservó las fotografías, los muebles antiguos, y hasta la vieja silla, donde Elena solía sentarse por las tardes. Una tarde me invitó a visitarlo, y mientras compartíamos café en el patio, me mostró algo. Era una pequeña caja de madera. Dentro estaban todas las cartas que Elena había escrito a lo largo de los años, y que nunca envió. Cartas para él, cartas para su esposo fallecido, cartas para amigos, cartas para sí misma. Andrés tomó una de ellas y sonrió entre lágrimas. Toda su vida estuvo escribiendo amor para los demás. Ninguno habló durante varios minutos. No hacía falta. A veces, el silencio también honra a quienes ya no están. Pasó aproximadamente 1 año desde que apareció la carta, y entonces ocurrió algo hermoso. El coro del pueblo decidió organizar una noche especial en memoria de Elena. No como un homenaje triste, sino como una celebración de la vida que había dejado detrás. Aquella noche la iglesia estaba llena de personas jóvenes, ancianos, familias enteras. Muchos ni siquiera la habían conocido personalmente, pero todos
habían escuchado su historia. Antes de comenzar, Andrés subió lentamente al escenario improvisado frente al coro. Llevaba una de las cartas de su madre entre las manos y leyó un fragmento final que nadie conocía. Un fragmento que Elena había escrito poco antes de morir. Si algún día alguien recuerda mi historia, espero que no me recuerde por haberme marchado. Espero que me recuerde por haber amado, porque al final, cuando la vida termina, no son los años los que permanecen en el corazón de los demás, son los pequeños actos de amor que dejamos sembrados en el camino. Cuando terminó de leer, muchas personas lloraban. Yo era una de ellas, porque entendí que Elena jamás había desaparecido realmente. Había permanecido viva en los recuerdos, en las canciones, en las conversaciones y en las personas que había tocado con su bondad, y quizá esa sea una de las verdades más profundas de la vida. Las personas que aman de verdad nunca se van completamente. Siguen presentes en los gestos que aprendimos de ellas, en las palabras que todavía recordamos, en las decisiones que tomamos, gracias a lo que nos enseñaron. Esa noche, mientras el coro comenzaba a cantar una de las canciones favoritas de Elena, observé a toda la comunidad reunida y pensé en algo sencillo. A veces pasamos años buscando explicaciones para ciertas ausencias, pero con el tiempo descubrimos que el verdadero legado de una persona no está en cómo se fue, está en cuánto amor dejó detrás, y quizás por eso existe esperanza, incluso después de las despedidas más dolorosas, porque cuando una vida ha sido vivida con amor sincero, siempre queda una luz encendida en algún corazón, y tal vez esa luz, invisible, pero constante, sea una de las formas más hermosas en que Dios nos recuerda que nada bueno se pierde para siempre. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.